Cuando bajamos de los árboles y tuvimos que caminar por la sabana, necesitábamos inventar la música. Nuestros pies solos no podían soportar el camino. Tallar un árbol, fabricar una flauta o colorear con magenta una caverna. Nuestro cerebro necesitó, desde hace mucho, decir algo más que tengo hambre. Aun cuando unos a otros nos peleemos por pan o por burdas cosas materiales, toda lucha de clases precisa de valor, humor, ingenio y fortaleza. Desde los Andes del sur, al que nuestros abuelos poblaron hace 13.000 años, supimos imitar el sonido de los vientos en nuestros sicuris. Inventamos 1000 carnavales para que las máquinas que traían los patrones no nos domestiquen. Supimos cantar e hilvanar con coplas en las casas de adobe donde ondeaban banderas blancas que desafiaban la disciplina laboral. Nuestro canto nos acompañó en la marcha por la vida y gritamos con sus cuerdas, volveremos. Andes lo que andes, tus pasos harán ritmos y tus manos grafitis en el cielo. Andes lo que andes, un podcast de cultura en sus múltiples manifestaciones. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos, soy Vladimir, este es el podcast Andes lo que andes y nuestra intención es explorar sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de fronteras, las expresiones culturales o que también llamamos artísticas y que pueda hacerse, a través de canciones, a través de charla, a través de conversación, como se hacía antiguamente. Bienvenidos. Hola, soy José María y sí, en nuestro primer programa, la intención fundamental es difundir todo lo que se pueda de lo que se ha producido culturalmente en este país, todo aquello que flota en los vientos andinos y a través de la tradición oral, por lo menos hacer el intento de masticar un pedazo de aquella gran cultura que se ha amasado en estos lados desde tiempos inmemoriales. Andes lo que andes, pásate por los Andes, caminante. Bueno, y en este primer programa decidimos entrar con todo, decidimos apostar fuerte y decidimos empezar con un especial de una banda mítica de la música del siglo XX boliviana, que vale decir que es la música que nos ha marcado a un sinnúmero de generaciones. Estamos hablando de los Jairas. Los Jairas han dejado un antes y un después en la música boliviana, y por música boliviana entendamos no solamente lo que comúnmente podemos conocer como folclore, sino un amplio abanico de estilos musicales e incluso poéticos. ¿Por qué estamos haciendo un especial de los Jairas, José María? Debemos empezar diciendo de que Bolivia desde 1825 ha estado sumido siempre en una contradicción respecto a la creación o a la consolidación como nación. Entonces esto ha inserto una contradicción que hasta ahora permanece en el país, que es evidente, entre las naciones indígenas, de la lucha entre las naciones indígenas, y la nación opresora que ha sido después de la colonia de los criollos, y ahora las transnacionales capitalistas que imponen su voluntad y que no han dejado crear una identidad nacional. Entonces, esta confrontación que en el país se ha vivido desde 1825 ha generado lo que hoy podemos conocer como cultura boliviana, que ha tenido dos picos altos en la historia del país. El primero en 1920, la cual es una especie de criollaje primogénito que se da
como cultura boliviana, en la que nace la cueca, el caluyo, el bailecito, etcétera. Y una segunda cima que es en los 60 como impulso de la revolución del 52 y además de la lucha del proletariado que confluye en la Asamblea Popular. El 60 hay una eclosión cultural que tiene que ver además no solamente con procesos nacionales, sino con procesos mundiales, ¿no? Recordemos que los 60 así también unos años muy agitados dentro del ámbito político y también cultural en el mundo. La revolución cultural china, el hipismo en Estados Unidos, el Mayo francés, etcétera. Todo esto enhebra una eclosión cultural que también se da en el país, no como un proceso puramente nacional, sino como un proceso ligado al ámbito latinoamericano y, por qué no, también al mundial. Y en este proceso los jairas son muy importantes como obra, como difusión y además como pensamiento dentro de lo que se va a conocer como música boliviana. Bueno, ahora vamos con la primera canción, que es El llanto de mi madre, canción que ha significado el salto primario de los jairas al estrellato, digamos, dentro de la cultura popular boliviana. Esta canción ha sido grabado primeramente un single a raíz del segundo festival de la canción Lauro, que ellos fueron los ganadores de este festival. Un sencillo 7 pulgadas y después ha sido grabado por el sello Naira también en un sencillo de 7 pulgadas y finalmente sale en el LP Los Jairas de 1966 editado por la empresa Lauro. Vamos con El llanto de mi madre.
madre mía, te lo pido de rodillas. Reza por quien no te olvida nunca y te llora noche y día. Reza por quien no te olvida nunca y te llora noche y día. Bueno, hoy estamos entonces soñando con los Jairas, soñando con su música, rememorando y también un poco vamos a intentar reflexionar la importancia que tuvieron y por supuesto a qué contextos y procesos históricos obedeció el surgimiento no solo de un grupo sino de toda una construcción cultural auténticamente popular, aunque lo popular ciertamente sea un concepto problemático y muy difícil de definir. Cuando hablamos de folclore en Bolivia, lo primero que aparece en la imaginación de la gente es una morenada, el carnaval, los carcas, una cueca. No necesariamente eso fue así todo el tiempo, ¿no, José María? No, en realidad esta eclosión en el 60 hace nacer lo que hoy conocemos como folclore boliviano. Antes del 60 no existía el formato del folclore boliviano, tanto en ritmos como en formación del conjunto, bombo, charango, quena, guitarra, y también en el discurso. ¿Por qué? Porque sabemos que antes del 52 el quechua era como algo fantasma en el país, pese a ser mayoritariamente hablado, era un fantasma, ¿no? Pero en esta eclosión cultural aparece con mucha fuerza esto. A raíz de, obviamente, el proceso político que impulsa un brote cultural, y además porque después de la revolución del 52, los indios, bueno, podríamos acceder a las ciudades, etcétera. Entonces llevábamos también nuestros cantos y nuestra cultura a las ciudades, y en las ciudades las primeras veces que se escuchan, por ejemplo, los calampeados potosinos, que antes eran prohibidos, o sea, no eran ni siquiera pisar las plazas, ahora por lo menos podían entrar a tocar, las zampoñadas en La Paz. El barrio Chijini es un barrio famosísimo por recibir a los camiones de las provincias y donde se escuchaba mucha música autóctona. Lo han considerado el barrio del folclore por ese tema. Entonces se da un proceso de justamente de tratar de decir la voz de esa nación clandestina que en el país había estado hasta el 52, pero con nuevos matices tomados de la clase dominante. Es decir, por ejemplo, la guitarra, que era enteramente española, antes servía para tocar jotas, valses, etcétera, ahora servía para decir, por ejemplo, no sé, un guañito, algo, ¿no? Uno de los contextos importantes que vale la pena apuntar para esta eclosión de lo que vamos a concebir como folclore a partir de la década del 60 para adelante es precisamente la masificación de esta música, de esta poética, de este discurso, como tú has dicho, popular, a partir también de los medios técnicos que te ofrece la industria cultural.
Quizá esto podría haberse dado en Bolivia en los años 20, que también hubo una gran procesos de gran creación popular o sincréticos, pero que no se dieron por una ausencia de industria cultural, es decir, una ausencia de posibilidades de grabar discos, de difundirlos, de radios, etcétera, etcétera, de mercados. En Bolivia en los años 20 las ciudades eran, entre comillas, ciudades, eran más pueblos que ciudades, salvo los centros mineros, pero que no abastecía para crear una industria cultural. Pero en los 60 sí hay esas condiciones, ¿no? De producción, Difusión. comercialización, difusión, adquisición, consumo, además ya, digámoslo, en las escalas de lo que tenemos en Bolivia como masivos. Exactamente. Antes del 52, o sea, la mayoría nacional estaba excluida del consumo cultural, digamos, en las ciudades. En el campo era inexistente en los teatros para ver algo siquiera, ¿no es cierto? Bueno, las disqueras en realidad aparecen con fuerza justamente en la década del 60. Se funda Discolandia, se funda Lauro, se funda Discos Méndez, etcétera, etcétera. Entonces hay una... a raíz de que el consumo se abre a las mayorías nacionales, hay la posibilidad del surgimiento de estas industrias para la difusión de la música, ¿no? Pero aparte es porque también no solamente se habían roto con el acceso a las ciudades de los indígenas, sino que también los centros mineros, que estaban muy cercanos a las comunidades indígenas, eran centros culturales realmente. Tupiza, Iguanuni, siglo XX, Chorolque, etcétera, etcétera, tenían teatro, tenían cine, ¿no? Y además tenían la capacidad de comprar en las pulperías algún reproductor de vinilos, etcétera. Entonces, todo ese proceso se da conjuntamente. Obviamente que este es el lado, digamos, no popular, sino más bien de la clase dominante, tratando de imponer su lenguaje a lo que está surgiendo, ¿no? Esa eterna lucha en la cultura entre los dominados y los dominadores, que luego seguramente vamos a hablar, se va apropiándose y dándole su contenido a la música en Bolivia. Bueno, seguimos degustando de la música entonces de los Jairas. ¿Qué nos toca escuchar ahora, José María? Ahora vamos con Sarcaway, que es un tema en quechua y un guañito, y que está en el tercer disco de los Jairas, que se llama Bolivia con los Jairas, editado también en 1966 por la empresa Lira, que luego llegaría a ser Discolandia. Vamos con Sarcaway. Sarjaway, Sarjaway, Humamarca Uru, Sarjaway. Sarjaway, Sarjaway, Humamarca Uru, Sarjaway. Me vaya de tu lado.
Bueno, seguimos con el tema de los jairas. Y los jairas, aparte de revalorizar los ritmos, de revalorizar el lenguaje indígena en la música, también ha sido mentor de la propuesta a futuro de lo que debería representar el folclore en el país. ¿A qué me refiero? Pues la pugna que hay dentro de la construcción cultural entre las ideas de una clase dominante y de la mayoría oprimida, en el caso de Bolivia, los indígenas, tenía otras perspectivas. Y esta perspectiva los jairas la han llamado el neofolclore. El neofolclore para ellos era la preservación de la esencia de la música autóctona, pero interpretada por nuevas formas, respetando aquella esencia de la música autóctona. Mientras el folclore para ellos era la vulgarización de lo autóctono, exactamente más o menos lo que ahora está pasando, ¿no? Hay una vulgarización terrible de los ritmos autóctonos en Bolivia. El último caso es el salay, pero bueno, había esta discusión, ¿no?, de darle un sentido un poco más en las formas, elevado, digamos, pero respetando la esencia de la música autóctona. Bueno, esta discusión a mí me parece importante porque esa discusión que tú has posicionado ahorita entre folclore y neofolclore, porque creo que trasciende las fronteras nacionales en ese momento, ¿no? A ver, lo que estamos diciendo es que por supuesto que hasta antes de los 60 ya había folclore, incluso un folclore que obviamente nace en función de de la llegada o de la fusión o de la mezcla de lo que traían los campesinos indígenas a los centros urbanos y con lo que podían adquirir ahí. Es una suerte de mestización subalterna, no sé cómo más catalogarla, lo que surgía, pero los jairas entran en la discusión del neofolclore, es decir, que más o menos marcan desde nuestra opinión un hito, una división de la historia de la música popular boliviana, tratando de impulsar algo nuevo, algo renovado, con distintos bríos, con una composición y un contenido musical y estético distinto, y que lo que yo estoy tratando de decir es que no es solamente algo que surgió en Bolivia. Recuerdo alguna remembranza de lo que ocurría también en Chile, una discusión distinta, más politizada, pero con más o menos los mismos matices, entre Víctor Jara y el famoso grupo Quilapayún. Quilapayún llegaba a la idea de hacer una música política para politizar a las masas chilenas. Estamos hablando, por supuesto, en un contexto de inicios de los años 70. Y Víctor Jara decía: no es mi intención hacer panfletos. Mi intención es elevar la música a la conciencia popular. Él decía: lo que hacemos ahora está por debajo de la conciencia popular. Hay que elevarse ahí y hay que encontrar las formas adecuadas para ser dignos de la expresión de esa conciencia popular. Lo que me parece una cosa muy interesante, distinta, digamos, a esta visión que por el otro lado venía de Quilapayún, de tirar línea, de dar un discurso completamente acabado políticamente para que las masas lo asuman pasivamente. En Bolivia, por supuesto, la discusión no fue tan política, por lo menos no en sus grandes grupos, pero sí fue muy interesante respecto al aporte que tuvieron los jairas, ¿no? Si bien en términos de cómo se ha dado la discusión, no se presenta como una discusión consciente, digamos, respecto a lo que pasaba en Chile, yo creo que hay una similitud así al 80% respecto de eso. ¿Qué estaban discutiendo los jairas? Obviamente la intelectualidad, digamos, del movimiento popular no ha participado muy activamente de esta discusión, y esa es una de las limitantes por la cual se difumina muy rápido esta disputa dentro del folclore. Pero ¿qué estaban discutiendo esencialmente los jairas? Obviamente no estaban discutiendo entre tirar línea concretamente o darle formas artísticas a lo elevado. En realidad ellos estaban queriendo expresar muy inconscientemente lo elevado que la lucha política había llegado en este país en los 60, ¿no? O sea, para ellos las formas estaban determinando
un impulso político en la base muy, muy elevado. ¿Por qué digo esto? O sea, porque producto de esto es justamente el disco que saca Alfredo Domínguez, muy ligado a los Jairas, que es Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa, que es la transición del indio para ser obrero y morir justamente en el proletariado. No había tenido la perspectiva por esta no incursión, digamos, de la intelectualidad de la izquierda boliviana en esta discusión. ¿Y cuál era la otra parte en el país? Era la vulgarización, es decir, la derrota de este movimiento político y además expresado en la música, la vulgarización de lo autóctono. Por ejemplo, en música, sí. Los chascas o los corihuayras, que eran música solamente para alegrar y que vulgarizaban al indio. Para mí, por ejemplo, el hecho de que hagan ese tipo de bailes o el ni, esas cosas, eran una especie de sátira inconsciente a las formas indígenas de lo agudo que es el canto del laico o las calapeadas, etcétera, o las voces que ellos utilizaban casi afeminadas en hombres, que siempre se les ha reprochado, o en lo popular ha significado como una algarabía para ellos, una felicidad, pero muy no consciente, y además de que conducía al otro lado, ¿no? Uh-huh. Para no forzar demasiado los términos, podríamos decir que había una tensión, una contradicción entre grupos o movidas, no sé cómo más decirle, del folclore, que estaban dirigidas a pensar profundamente el espíritu de las clases populares, y otras que estaban dirigidas a mantener el statu quo, ¿no? O a soliviantar el statu quo, que era además muy conflictivo. En ese sentido podemos hablar ciertamente de estas últimas opciones, de estos últimos grupos que apostaban más por el establishment, por la diversión que por una exploración, que por una música no estandarizada. Podríamos hablar de que apostaban realmente a salidas, digamos, conservadoras, por no decir reaccionarias, puesto que, no se olviden, mediados de los años 60, finales de los años 60 y por supuesto la década del 70 fueron contextos explosivos políticamente en nuestro país y en todo el continente. Sí, exactamente. Hay una anécdota sobre Laureano Rojas, que era el dueño de Lauro y compañía, que se le había presentado a algún grupo así, folclore experimental alguna vez, y él decía: miren, no les puedo grabar a ustedes porque lo que quiere la gente son guañitos, son canciones de amor y cosas para alegrarse. Eso es lo que le interesa a la gente. Y a mí me interesa vender esas cosas, porque no me interesa estar probando si tu música va a funcionar o no va a funcionar. Entonces el papel de la pequeña industria cultural en el país también ha sido, digamos, la vía de que la clase dominante vaya a imponerse dentro del folclore, ¿no? Porque ellos determinaban las formas, incluso las canciones. Ahora podemos ver cómo ha sido esa estandarización, porque todos los grupos tienen que tocar ciertos ritmos y nadie se sale de eso. O sea, todo tiene que tener una saya, una morenada, un bailecito, una cueca, no sé, pero hay una estandarización dentro de las formas en el folclore boliviano, y eso prácticamente es la aniquilación de la libertad creativa en el artista, en el folclore. Así es, y esa rítmica estandarizada que se ha impuesto en el folclore contemporáneo, sumale además una lírica patética, por ser justo, por ser generosos con ellos, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos que resaltar algo. Si bien en los Jairas han estado en la formación, ha estado Julio Godoy en la guitarra, Gilbert Fabré en la quena, Ernesto Cabur en el charango y Yayo Jofre en el bombo. Los Jairas han tenido una particularidad en su formación, o sea, esos han sido los Jairas, pero dentro de el ruedo que ellos hacían siempre está incorporado Alfredo Domínguez, incluso tocando con ellos. Pero nunca perteneció formalmente al grupo. Al grupo Jairas no, pero era algo inseparable de los Jairas. O sea, los conciertos se hacían con Alfredo Domínguez, y además en los recitales ellos combinaban, salía Yayo Jofre y se quedaban solamente Ernesto Cabur y Alfredo Domínguez a hacer un tema, etcétera. Y eso también se refleja en la discografía. Ellos han grabado los álbumes más experimentales, hablando de neofolclore, o sea,
tratando de mostrar concretamente qué es lo que creían ellos como neofolclore, han grabado 2 álbumes. El Folclore 1 y el Folclore 2, en el cual solo participan Ernesto Cabur, Gilbert Fabré y Alfredo Domínguez. Ahora vamos a escuchar un tema justamente del Folclore 1 que se llama La Pastora. Este disco ha sido grabado en 1969 por el sello Lira y es uno de los primeros en concretizar la idea del neofolclore. Vamos con La Pastora. Un podcast de cultura. Con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón, mi corazón. Con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón, mi corazón. Reo soy por el delito de quererte. Reo soy por el delito de quererte. Con el puñal en la mano nadie te obliga a que me quieras, que me quieras. Con el puñal en la mano nadie te obliga a que me quieras, que me quieras. Ni menos
menos nadie ha forzado tu voluntad, ni menos nadie ha forzado tu voluntad. Ahora Jairita, más alegría, gringo. Contenta de tus maldades te ríes cuando me ves llorar, me ves llorar. Contenta de tus maldades te ríes cuando me ves llorar, me ves llorar. Ya me voy, ya no estaré más en tu puerta. Ya me voy, ya no estaré más en tu puerta. Si nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay nay na nay 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 na nay. Si nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay nay na nay 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 na nay. Why ay ay why ay 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 why ay ay why ay ay why ay 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 why ay ay. Si nay na nay 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 why ay 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 why ay ay. Si nay na nay 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 why ay 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 why ay ay. Bueno, hemos escuchado El imán de tus ojos, que está en el tercer disco de los Jairas, Bolivia con los Jairas, el cual ha sido grabado por la empresa Lira en 1966. ¿Cómo podríamos hablar de la discografía de los Jairas? Porque es importante tener, digamos, algunos datos, algunas referencias para recorrerla. ¿Es posible dividir en etapas esta discografía? Yo creo que sí es necesario dividir para entender cómo ha sido el progreso de la creación de la obra de los Jairas en 3 etapas. La primera de estas está centrada principalmente en la recuperación de los ritmos del país, como las huacahuacas, el tundiki, que ahora conocemos como saya, el yarabi, la charla, el taquirari, etcétera, etcétera, que en los primeros 3 discos de los Jairas prácticamente se hace una revisión de todos los ritmos que en el país eran hasta esa época populares y que siguen siendo hasta ahora, ¿no? Y por eso ahora vamos a ir a escuchar un tema de esta etapa, que es el cisne, que es un yarabi, un ritmo que los Jairas sobre todo lo han explotado mucho desde El llanto de mi madre, han grabado muchos yarabis, pero este tema tiene una particularidad que hace un rescate no solamente del ritmo, sino también de la poesía. La poesía es de Adela Zamudio y bueno, los Jairas, el cisne. Sufre guardando en su seno de un gusano escondido el veneno que devora mi triste existir. De un gusano escondido el veneno que devora mi triste existir. Cuánta pena contiene un recuerdo, olvidando las penas se calma. El olvido es el sueño del alma, pero mi alma no puede dormir. El olvido es el sueño del alma, pero mi alma no puede dormir.
tristeza, el dolor se retrata en mi frente. Cuán amarga es mi vida presente, cuán amargo será el porvenir. Cuán amarga es mi vida presente, cuán amargo será el porvenir. Soy el cisne que canta doliente, de mi muerte momento esperando. Y yo que siempre he vivido llorando, quiero al menos cantando morir. Y yo que siempre he vivido llorando, quiero al menos cantando morir. Hay una segunda etapa en la discografía de los Jairas, más internacional en la composición de los temas que van a formar parte de sus respectivos discos de esta segunda etapa. Empieza el año 67, hay un reflejo en la música latinoamericana de lo que está pasando a nivel político. Es una construcción muy fraterna, muy internacionalista, que por supuesto va a ser cortada brutalmente por la implantación de dictaduras militares en todos nuestros países a partir del Plan Cóndor, pero que musicalmente es una etapa en la discografía de los Jairas, y hablando más grande en los propios discos que se van a producir a nivel sudamericano, muy fructífera, ¿verdad, José María? Sí, a partir del cuarto disco empiezan a utilizar ya no solamente ritmos nacionales, sino introducen una samba en el tercer disco que se llama Yayo Jofre y los Jairas. Pero lo interesante es el disco que se llama Siempre con los Jairas, en el cual hacen una revisión de toda la música popular latinoamericana. Ellos ponen o graban un tema por cada país de Latinoamérica, incluido Brasil. Hay un tema de Argentina, de Chile, de Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera. Entonces hay una construcción un poco, como vos dices, fraterna respecto a lo que en general se estaba dando. ¿Por qué? Porque utilizan temas de Ángel Parra, que estaba con la nueva canción chilena. Utilizan una especie de bossa brasilera de Jobim, que estaba la nueva canción brasilera. Utilizan una canción que es la que vamos a escuchar, que es Juanito Laguna monta su barrilete, que estaba construida dentro la nueva canción, digamos, de izquierda argentina. La ha grabado Mercedes Sosa, la ha grabado Inti Illimani en Chile. Y bueno, utiliza ritmos paraguayos del candombe, por ejemplo, que eran siempre subversivos, uruguayos, eran subversivos dentro de la movida popular, se utilizan en las marchas, etcétera. Entonces hay una construcción, como vos dices, más fraterna y además ligada a lo internacional. Esto nos da una gran lección, sobre todo ahora que pensamos que el folclore boliviano es propiamente boliviano. O sea, los fundadores del folclore boliviano han construido su repertorio, su obra, en base a ver hacia afuera y además a absorber lo que afuera había. Y en base a un intercambio muy íntimo, digamos, de grupos, de lugares de donde se tocaba. Los Jairas iban a Chile, fueron a visitar, tal vez a un rato nos cuentes esa anécdota, el famoso escenario cultural que tenía la Violeta Parra en Chile, ¿no?
los grupos chilenos venían a Bolivia, entonces un intercambio muy interesante, enriquecedor para la cultura, para la música de nuestro continente, que está muy lejos de esa discusión provinciana a la que ahora estamos sometidos para saber si un ritmo es boliviano, peruano, chileno, que es una discusión absolutamente estúpida y que algo deberíamos nosotros sacar mejor provecho a lo que hicieron los jairas en esta segunda etapa, y no solo los jairas sino muchos grupos sudamericanos, como bien has relatado. Sí, exactamente. A raíz de un proceso más íntimo, digamos, de Gilbert Fabre, que es el noviazgo con Violeta Parra. Violeta visita 2 veces La Paz y lleva músicos bolivianos a Chile, a Zampoñaris, los lleva a los choclos, los lleva a los jairas, los llevan a los caminantes, los llevan a los rupay cuando estaban activos, etcétera, antes de morir la Violeta. Y además hay estudios en Chile que muestran cuál ha sido la influencia de los jairas en Chile y de Chile en los jairas. Ahorita todos esos, digamos, acaparadores del folclore boliviano se sorprenderían al saber que los jairas tocaban cuecas chilenas, pero seguramente van a creer que son bolivianas, pero son cuecas netamente chilenas, y la cueca chilena tiene su estética bien desarrollada y además bien pensada, y es hermosa la cueca chilena. Entonces este proceso ha sido así, y no solamente con Chile. Con Chile es lo más, digamos, rimbombante por el tema de la relación con la Violeta y la Carpa de la Reina, pero no olvidemos de que Ernesto Caburi iba a Perú a tocar 1001 veces y siempre ha reconocido la influencia que tiene él del guaño peruano, por ejemplo, en muchas cosas, o la visión más amplia que tenía Yayo Jofré para ver las cosas y reconocer las super canciones internacionales en otros lados. Ha traducido un bolero mexicano él al aymara y lo ha presentado como música boliviana, o seguramente él es el que ha escogido ese tema brasilero. Yo estoy seguro que es él, porque tenía un gusto audiófilo por escuchar de todo lado y saber recopilar desde su tierra y además de hacia afuera. Ahora vamos a escuchar justamente un tema hermoso que se llama Juanito monta un barrilete, que está en Siempre con los Jairas, grabado en 1969 por la empresa Lira. Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, baja y lo sube. Es el nombre Juanito en la cañada, es el nombre Laguna, casi no es nada. Por razones de trapo sueña la luna, palomita torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volar el barrilete con tu fortuna. Con el viento en la caña silba una huella y la huella se pierde, Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, es carta y sobre, barrilete en la cuna,
Juanito pobre, si Juanito Laguna sueña conmigo, volveré en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito Laguna, volaré el barrilete con tu fortuna. Andes lo que Andes, un podcast de cultura. Hemos oído Por la Quebrada, un tema que está también en el Folclore 1, del trío, que estaba compuesto por Alfredo Domínguez, Gilbert Fabré y Ernesto Cabur. Justamente esto nos da pie para introducirnos a la tercera etapa de la discografía, en la que están insertos estos dos discos del trío,
que no eran los Jairas específicamente, pero bueno, se toma como parte de la discografía de los Jairas. Y además en esta etapa está históricamente el viaje que ellos hacen a Europa, en el cual registran muchos discos junto a Alfredo Domínguez, o solamente los Jairas, o el trío también. Entre las anécdotas de esta etapa podemos contar de que hay un disco grabado en la URSS a partir de su participación en el Festival de los Pueblos del Mundo para el 200 aniversario de Lenin. Entonces, y aparte, bueno, se han grabado discos en Francia, se han grabado discos en Suiza. Esta tercera etapa se puede caracterizar por la experimentación en los dos discos del trío, Folklore 1, Folklore 2, y además por su internacionalización. Ellos han sido los primeros en abrir, digamos, las puertas del mundo a este nuevo folclore que estaba surgiendo. Y ese viaje que hacen a Europa, bueno, lo hacen por muchos países: Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, van a Finlandia, van a la URSS, etcétera, etcétera. Bueno, Godoy, Fabre, Cabur y Joffre son los integrantes de los Jairas. Son 4 monstruos de la música. ¿Qué podemos decir de ellos, José María? Primero, es anecdótico de que en la creación del folclore boliviano, aparte de lo que hemos dicho de la ligazón internacional de la creación, existe un gringo, ¿no? O sea, un gringo ha sido protagonista de la formación, que es Gilbert Fabre, que es suizo él, que tocaba la quena. Por otro lado, de que él, sus primeras, digamos, lazos de amistad cuando llega a Bolivia lo hace con Ernesto Cabur, un gran ejecutante hasta hoy del charango, y además luthier, escritor, investigador y difusor de la música boliviana, que luego se juntan a Julio Godoy, un guitarrista muy habilidoso, que también hasta ahora sigue haciendo música. Se quedó después de ese viaje en los 70 a Europa, se queda a vivir en Suiza, retorna de vez en cuando al país. Y Yayo Joffre, que es también muy importante por el alma recopiladora, por la habilidad además de dirección que tenía él respecto al grupo. Él determinaba, como decía antes, muchas de las ideas de producción de la música de los Jairas. Estoy seguro de que siempre con los Jairas en un disco internacional por dirección de Yayo Joffre, y que él además ha continuado con el nombre de los Jairas después de la disolución de los Jairas históricos, que son este cuarteto. Con el nombre de los Jairas, después del 74, él graba muchos discos con el nombre de los Jairas y Yayo Joffre, que quedan dentro de la memoria colectiva, quedan como discos de los Jairas, ¿no? Históricamente, o sea, para ser meticuloso diríamos que eso no son los Jairas, pero en realidad quedan como en la memoria como discos de los Jairas. Esta es la cuarta etapa. ¿Qué podemos escuchar? Tal vez algún tema que va a ser muy fácilmente reconocible por los que nos estén oyendo, que va a hablar de uno de los integrantes de los Jairas. ¿Qué tema vamos a escuchar, José María? Sí, vamos a escuchar el Gringo Bandolero, que en realidad esta es una recopilación de Yayo Joffre, porque el tema original le pertenece a Jorge Ruiz Labadens, compositor paseño de la eclosión del 20 justamente, pero que lo adapta él a una anécdota muy particular, que es justamente un problema que tuvieron los Jairas a raíz de la grabación de los primeros 2 singles que ellos tenían con Lauro y compañía, y Lauro hace encerrar a Gilbert Fabre en la cárcel por incumplimiento de contrato, y a raíz de eso, de una manera sátira, supongo no tanto contra el gringo, sino contra Laureano Rojas, graban el Gringo Bandolero, que está registrado en un 7EP que se llama justamente el Gringo Bandolero, de 1969. ¡Ese gringo bandolero! Con tus mentiras y promesas, tú me has engañado, cuchimoso.
Tú me decías nos casaremos y yo creyendo que eran verdades muy mansamente me entregaba a tus brazos, cuchi gringo. ¡Cuchi Jaira! Hichasti, al permerejo que la teneremos, la mandaremos a las Europas para que se historien las medicinas, ucamsasina, engañista y cuchachachi, tuntimuru. Ucasti, una pollera, medias lailona, un sombrerito, a la rapima, sasas, engañista y la acumulit amoso. ¡Rico mentiroso! Y después, así con tu hijo, que la tuviéramos, automóvil, motocicleta, le compraremos, ucamsasina, engañista y cuchi gringo, jarapeje. Así jarapeje. Al final, tú te marchaste para las Europas después del gusto y de susto estarás diciendo asno achachi la parara. Ahora lero, 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 gringo bandolero. Lero, 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 gringo bandolero. Pacututu, liwisis Catarina. Lero, 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 gringo bandolero. Ya está. Bien, continuamos con este especial de los Jairas que estamos haciendo en nuestro primer podcast. Estamos haciendo un recorrido por la discografía de este importantísimo grupo, este grupo fundacional de la música contemporánea boliviana. Y una de las temáticas que queríamos hablar al hacer este recorrido por la deliciosa música de los Jairas es la presencia de los Jairas o su legado en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque hemos tenido la ocasión de que José María haga este mismo especial de los Jairas, pero en vivo, ¿no? En Sucre, en otros lugares ha estado haciendo, y una de las reacciones más insistentes que se encuentra en el público es que la gente que no tiene un conocimiento especializado de los Jairas conoce los Jairas más por vivencias personales que por una, digamos, una actitud más de búsqueda individual, es decir, la música de los Jairas suena en funerales, suena en marchas, en manifestaciones, alguna vez la hemos escuchado silbando alguna canción de los Jairas a nuestras abuelitas, a nuestros abuelos, a nuestros padres. A eso nos referimos con que el legado de los Jairas es tan profundo en los estratos populares que podemos escucharlo desde, por supuesto, en una radio, casualmente, hasta en un acontecimiento tan importante que es la muerte, y sobre todo tan fuerte que es esa experiencia de muerte culturalmente hablando que tenemos en Bolivia. ¿Qué opinas de este legado en el inconsciente colectivo de los Jairas en nuestro país? Sí, justamente el primer disco se graba en 1966, o sea, son 40 años de la grabación, más de 40 años de la grabación de ese disco. Y el último disco de los Jairas, no muy importante, que es el Malcu, con Yayo Jofré nada más a la cabeza, se graba el 89. Y es increíble que hoy en día gente que ni nació siquiera en la época de auge de los Jairas retenga en su inconsciente la música de los Jairas por otra vez lo que pasa en el país, la transmisión oral nada más. Porque ya sabemos, las radios, la televisión, prácticamente estas historias, esta música está ausente. Donde está presente es justamente en la cultura más popular. Es decir, como vos decías, en los entierros, quizás en las fiestas con banda, o simplemente en la relación intrafamiliar. El tema El llanto de mi madre es un tema muy arraigado respecto a la visión que tiene el boliviano respecto a la mamá. Es una concepción de amor profundo a la madre, y que todos
los días de la madre, el 27 de mayo, seguramente en muchos hogares se vuelve a poner este tema como una repetición de aquella tradición que empezó con ellos en el 1966. Algo realmente digno de rescatar, y es algo que creo que condice a las nuevas canciones bolivianas del folclore, que acaban siendo simplemente silbidos efímeros en el tiempo, que no duran ni siquiera un año, o sea, pueden durar 5 meses, no sé. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, del éxito terrible que tuvo Yara, por ejemplo, en su época? No sé, esa cuyaguada, ya casi nadie la recuerda, ¿no es cierto? Entonces hay este tipo de relación profunda que ha sido esta explosión en el 60 con la vivencia popular que ha creado estas cosas. No han sido las individualidades de los jairas, sino se nota que ha sido todo ese impulso popular que había en Bolivia en la lucha política por la identificación de mejores días seguramente, y también por la identificación de saber quiénes somos en este mundo. Bueno, vamos a ir con refranes, un tema también muy ligado a la memoria popular, que está en un disco que se llama Canto por la Vida. Este disco ya lo grabó Yayo Jofré, no se puede decir en solitario, sí, pero con otros músicos. Estaba incluido todavía Julio Godoy. Vamos con refranes. En el país de los ciegos, el tuerto es el que manda. Pueblo chico, infierno grande, todo se sabe, no se olviden. Pueblo chico, infierno grande, todo se sabe, no se olviden. Este mundo es de los vivos, todo es falso y es mentira. Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Por la plata baila el mono, por el oro dueño y todo. Aunque se vista de seda, el mono se queda. Si me dices con quién andas, te diré cómo tú eres. De tal palo tal astilla, de tal tronco tal madera. Siempre existen soluciones. Confía en un diablo pobre, no en un pobre diablo rico. Confía en un diablo pobre, no en un pobre diablo rico. No hay mal que por bien no venga, ni mal que dure 100 años. ¿Para qué con tanto brinco cuando el suelo está parejo? ¿Para qué con tanto brinco cuando el suelo está parejo? En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Cría cuervos por manojos y te sacarán los ojos. Árbol chueco no endereza, quien mal anda mal acaba. Mejor siempre es estar solo a estar mal acompañado.
Bueno, bien o mal, todo lo que ahora comúnmente llamamos folclore expresa lo que podría ser la identidad nacional. El boliviano se define también en función de, por ejemplo, las músicas que podemos escuchar en las radios, en los medios de comunicación masivos en general, lo que se comparte por miles o cientos de miles en las redes sociales, y que es por lo menos desde nuestro punto de vista, una victoria de la cultura dominante, porque lo que conocemos como folclore es la imposición, la apropiación, la cooptación de la cultura dominante sobre el conjunto de las clases, digamos, subalternas, sobre las clases populares de este país. No es una música completamente estandarizada, cuyos parámetros de difusión no van a ser las inquietudes artísticas, creativas de los artistas, de los músicos, sino va a ser fundamentalmente lo que cree el empresario, que puede ser vendible, que puede ser rentable, que puede calar en la gente. Y siempre que se impone en la historia de la música, no solo boliviana, sino mundial, estos criterios estandarizados, estos criterios empresariales de la música, lo que ocurre generalmente es un empobrecimiento brutal de la poética y de la creación, por supuesto, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí, José María, si estamos hablando de una época de los 60 en la que más bien se estaba buscando nuevos rumbos para eso que llamamos folclore? Yo estoy de acuerdo con lo que dices en general, es decir, los 60s estaban expresando en la concreción una visión a futuro de lo que es la superación de las contradicciones más fundamentales de este país. El folclore boliviano estaba siendo un vehículo de expresar esta esperanza de que este país podía cambiar. Bueno, con el bajón que se da a través de el golpe militar de Banzer y luego la llegada de la democracia y el neoliberalismo, que ha sido realmente fulminante para los anhelos de la lucha de este país, justamente hoy el folclore está expresando un vacío de contenido, de esperanza, de futuro en el país. ¿En qué ejemplo puedo dar? O sea, a mí me parecía, al revisar la historia de los Jairas, increíble saber de que de una manera muy elevada e intelectualizada estos músicos podían expresar los componentes formales de la música boliviana. O sea, podían decir, la perspectiva es esta y tenemos que hacerla además en esta manera concreta, y mostraban los discos, ¿no? Hoy día seguramente al hablar con cualquier músico prácticamente está pensando en cualquier cosa menos en lo que es hacer buena música, pese a que son buenos músicos, y es porque no tiene absolutamente nada en el ambiente que expresar distinto a lo dominante en el país. Eso no quiere decir obviamente de que la derrota es determinante, ¿no? Hay expresiones nuevas que están queriendo reivindicar este folclore, obviamente muy pequeñas, pero que están queriendo reivindicar este reencaminamiento del folclore en nuevas formas, ¿no? Hablo de música un poco más relegada. El caso de Richari, por ejemplo, ha sido en los 90 y 2000 algo relevante, pero también ahora hay Sahra, hay Oscuro Mito, o intentos fallidos como son los Armadura, ¿no? Que prácticamente se han entregado al poder, y todo aquello que estaban impulsando respecto al heavy metal y la música folclórica se ve frustrado. Ahora no hay un nuevo disco que nos pueda sorprender de ellos, justamente por esta su entrega al poder. Pero Sahra es un ejemplo claro de esto. La Logia, que si bien no es folclore, pero expresa ciertas tendencias populares, ¿no? Como es el tema de la música chicha. Quizás la música chicha en el neoliberalismo
sea lo que el folclore ha sido en los 60. Obviamente ahora está tratando de ser estandarizado. Yo creo que ya fue. Sí. Ya fue. Tan estandarizado que ahora, para blanquear a la música chicha, para que no aparezca demasiado del cholaje, se inventan el salai, ¿no? Exacto. Que es una repetición ad nauseam del beat de la música chicha del huayno cumbia, ¿no? Que estuvo muy popular precisamente en el cholaje urbano en este país. Pero ya los protagonistas, los que bailan, los que cantan ese beat repetido hasta la náusea, ya no son, digamos, gente de tez más morena, sino son gente más blanqueada, ¿no? Unos mestizos, digamos, más urbanizados, más, entre comillas, posmodernizados y por supuesto más domesticados para las lógicas culturales del sistema en este país, ¿no? Pero sí, lo que quería resaltar de ese proceso es que justamente en la época más jodida de la derrota es que aparece esta expresión, y además como algo que si ahora nos ponemos a ver, esa cumbia disco que apareció es elevadísima, ¿no? Es una flora en medio del desierto en esa época. Entonces hay la esperanza, no quiere decir que todo ha acabado. Creo que la reflexión respecto a lo mejor que se ha logrado como los jairas en el folclore puede ayudar a eso, ¿no? Bueno, vamos a ir con un tema que se llama Memorias, que es muy conocido en el país, del disco en vivo que graba en 1976 y a los jairas solamente con Yayo Jofré. Vamos con Memorias. En la corteza de un tierno arbusto grabé tu nombre cuando partí. Pasaron días, pasaron meses, pasaron años y no volví. Pasaron días, pasaron meses, pasaron años y al fin volví. Cuando el arbusto creció tan alto, leer su nombre jamás podí. Con triste pena, con amargura, mis ilusiones perdidas vi. Con triste pena, con amargura, mis ilusiones perdidas vi. Bellos recuerdos en mi memoria, que no los puedo jamás borrar. Bellos instantes que aún los conservo, como reliquia de un gran amor. Bellos momentos que aún los conservo, como reliquia de un lindo amor. Bellos momentos en mi memoria que no los puedo jamás borrar. Bellos instantes que aún los conservo como reliquia de un gran amor. Bellos momentos que aún los conservo como reliquia de un lindo amor. Bueno, toca la despedida de este podcast. Es el primero que estamos lanzando. Lo vamos a dejar circular por las redes sociales para que puedas escucharlo. Solamente tienes que buscar Andes lo que Andes en los las distintas redes sociales, ¿no? En iVoox, en YouTube. Vamos a poner una página en el Facebook, en SoundCloud,
bueno, en diferentes medios para que esto pueda difundirse, escucharse, pensarse, construirse, porque nuestro interés es reflexionar sobre lo que hemos hecho desde el punto de vista cultural, que nos parece una cosa muy importante. No nos podemos dejar ganar por esa suerte de brutalización masiva que se está imponiendo en el planeta y en nuestro país ya desde hace un buen tiempo. Entonces hemos querido apostar fuerte, como dijimos al principio, en este primer programa y optamos por hacer un especial de algo que es fundamental para entender nuestro país, que es los jairas. Hasta una próxima conmigo. Soy Vladimir, un gusto haber estado compartiendo con ustedes. Tu despedida, José María. Bueno, sí, ha sido, creo que es una apuesta grande. Yo lo último que quiero decir es de que hay mucho por demostrar dentro de los jairas. La discografía cuenta de 21 discos que han sido prácticamente lo más elevado que el folclore boliviano ha podido parir en este país, y por eso vamos a despedirnos, y va mi despedida con esto, con un tema que se llama La Charla del Gilacata, que es un tema instrumental, de los viejos instrumentales del folk boliviano, y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. Chao.
Andes lo que Andes, un podcast de cultura.